Hola, qué gusto poder saludarte. Estamos en nuestro servicio virtual, así que bienvenido. Quiero que tomes este preciso momento para compartir este enlace, este servicio con alguien más. Corre a enviárselo a un familiar, un amigo, alguien que tú conozcas para que pueda también hoy escuchar la palabra de Dios y tener un encuentro con Jesús y ser bendecido a través del mensaje. Hoy quiero decirte que si estás en Madrid, por favor visítanos. Va a ser un gusto que vengas a nuestra iglesia de forma presencial. Estamos ubicados en calle Haya 5. El lugar más cercano que vas a encontrar de metro es Carabanchel Alta, así que te esperamos en nuestro servicio de las 10 de la mañana a las 12:30 o por la tarde a las 6:30. De verdad que vas a ser nuestro invitado de honor. Hoy tendremos un servicio apasionante. Dios va a seguir hablando a su pueblo, el Señor nos va a seguir sorprendiendo con su palabra y por supuesto que sí, nosotros somos generosos y nos encanta poder honrar también a nuestro Señor. Y también Eagle Kids es un espacio para los chiquitines donde también aprenden de la palabra del Señor y donde también pueden ser llenos del Espíritu Santo. Así que quédate porque ya hemos empezado. Qué honor estar aquí en esta mañana con ustedes compartiendo la palabra de Dios. La verdad es que siempre que uno se para aquí delante de la congregación, es un honor, es un alto honor predicar la palabra de Dios, servir al Señor. Es un honor y todos los tenemos que ver de esa forma, servir al Señor en un grupo, en un área, estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Es un honor servir, es un alto honor servirle a Él. ¿Por qué, Byron? ¿Por qué es un honor? Pues porque servir a Dios es algo que haremos aquí en la tierra. El día que usted se vaya al cielo, ahí va a estar feliz, contento en su casa, su chalet, si le gusta el chalet del cielo. Pero hacer discípulos, servir a Dios es un alto honor que hacemos solo aquí en la tierra. Entonces, por eso repito esto y me encanta servir al Señor y por eso estamos aquí. Y doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que nos dan la oportunidad y tenemos el honor de compartir la palabra y ven lo que Dios ha puesto en nuestra vida también para poder compartirlo, ¿vale? He titulado este mensaje y voy a ir rápido. A veces hablo muy rápido, ¿vale? Creo que hoy voy a ir más rápido porque quiero tocar todos los puntos que he podido apuntar, porque creo que son muy importantes y vitales y quiero enseñarle algo hoy, iglesia, ¿vale? Entonces, he titulado este mensaje: todo el mundo necesita oración. Hay una frase que dice: todo el mundo necesita amor, pero yo hoy lo he titulado: todo el mundo necesita oración. Diga conmigo: todo el mundo, pero dígalo fuerte como que ha desayunado. Todo el mundo necesita oración. Muy bien. Hay un personaje en la Biblia, Pablo, el apóstol Pablo, y es de lejos el personaje del Nuevo Testamento, después de Jesús, claro está, que ejerce influencia y fascinación en mi vida. Pablo, llamado por Dios de una manera inusitada, es inusual lo que le pasó a Pablo cuando Dios lo llamó y lo escogió, y para tareas improbables. Era un genio teológico, estaba diplomado. Pablo tenía literatura. Pablo era una persona dotada de intelectualidad, capaz de conectar con los estratos más humildes de la sociedad. También fue al tercer cielo y regresó para contarlo, aunque no nos dijo mucho en las cartas. No nos dio demasiados detalles de ello, pero el Señor le permitió divulgar todas sus experiencias, predicar la palabra. Tenía todos los ministerios, se movía en todos los dones, o casi todos. Tenía una la palabra no me sale, la apunté, vigorosidad en su pluma cuando escribía, inspirado por Dios, y que incluso escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Recorrió todo el mundo predicando el evangelio y plantando iglesias. Fue un líder cautivador. Su carácter fue irreprensible. Él estaba desprovisto de toda vanidad. Podía invitar incluso a otros que le imitaran con humildad, porque parecía un hombre de acero, invencible y sin límites. Sin embargo, cuando leemos el apóstol Pablo a profundidad y sus cartas, descubrimos que el apóstol Pablo era humano, era frágil también. Dependía hasta lo más hondo de Dios para su servicio. Hablaba de un aguijón en su carne que le producía un grave pesar, y era un emisario que abofeteaba muchas veces las trampas del enemigo y de Satanás.
pero era contundente en lo que hacía. Apunta a un asunto bastante serio cuando contrastamos que el apóstol Pablo predicaba de la gracia con vehemencia. Pablo lucha con oponentes externos, entre ellos los religiosos de la época. En lo interno tenía una madurez de un discípulo, una conducta de un buen hombre de Dios. Y le preocupaban sus amigos y las iglesias que había plantado. Él sabía la tarea que venía a realizar aquí en la tierra y que quedaba mucho por cumplir en esta gran comisión. Pero Pablo, con frecuencia, si usted lee la palabra de Dios y las cartas que él escribe, él pide oración al pueblo. Sí, este hombre que parecía de acero, invencible, que pasó por cárceles, y muchas de las cartas que Pablo escribió, tuve una ocasión de predicar acerca de esto, fueron desde la cárcel. Pero aún este hombre que parecía de acero pedía oración, que oren por él. No coloca su trayectoria y credenciales como algo para blindarse y decir yo no necesito de alguien más. No se presenta como un intocable tampoco, sino como parte de un equipo, como parte de una iglesia, como parte de un equipo unido, donde se necesita de todos los demás. Por eso titulaba este mensaje, todos necesitamos oración. En sus solicitudes de oración implica la confianza y el poder de la intercesión de sus hermanos. Él pide a los hermanos de las congregaciones que intercedan por él. Y necesitaba que oren por él porque él sabe el poder que tiene la oración intercesora. Diga conmigo el poder de la oración intercesora. Pero ayúdeme a predicar, dígalo fuerte. El poder de la oración intercesora. Él sabía que nadie es tan fuerte como para no necesitar que alguien más ore por él. Por eso Pablo lo sabía y en sus cartas escribe acerca de la oración. Él pide oración e intercesión en sus cartas al pueblo de Dios. Ahora, iglesia, si el apóstol Pablo necesitó oración, ¿cómo tú y yo no vamos a necesitar oración? Vas a mirar a la persona que está a tu lado, mírala a los ojos y dile necesitas oración. Y vuélvelo a mirar al que está a tu lado y dile también necesito que ores por mí. Todos necesitamos oración. Todos necesitamos de alguien que ore por nosotros. Por eso he titulado Todo el mundo necesita oración. ¿Por qué? Porque, iglesia, muchos de los que estamos aquí parados aquí enfrente somos frutos de la oración de alguien. Frutos de la oración de una madre, frutos de la oración de un líder, frutos de la oración de alguien que estuvo clamando. Muchos de los que estamos aquí somos el clamor de nuestros pastores cuando empezaron a clamar por un avivamiento. Tuvo que empezar por alguien. Por eso estamos aquí como iglesia y como congregación. Alguien tuvo que orar por nosotros. Alguien tuvo que clamar por nosotros, interceder, doblar sus rodillas. Por eso todos necesitamos oración. Y quiero hablarte de algo súper importante. Una cosa es hablar con Dios, conversar con Él como un papá, pero la iglesia necesita también entender que necesitamos interceder. Por eso, como primer punto, te apunté que necesitamos entender qué es la oración de intercesión. La pastora Sonia Luna define que la oración de intercesión es una oración intensa, permanente de día y de noche, profunda, que no se desiste hasta ver la victoria de parte de Dios. Intercesión es oración intensa, es una oración profunda, es una oración que permanece de día y de noche. Es una oración en la cual tú empiezas a orar y a clamar por algo, pero tú no sabes cuándo vas a terminar de orar por eso. ¿Por qué? Porque hasta que no veas la victoria no tienes que parar de orar. Su palabra enseña en Ezequiel 22:30. Ahí lo tenemos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. Si usted lee el contexto de esta historia, se da cuenta, iglesia, nos damos cuenta todos de que Dios había mirado al pueblo de Israel, había mirado la maldad del pueblo, y la palabra de Dios dice que Él buscó, que Él miró, Él estuvo observando una persona que hiciese vallado, una persona que se pusiera delante de Él y en la brecha para clamar por el pueblo a favor de la tierra. Y la palabra de Dios dice que no halló a nadie, que no halló a nadie, nadie que estuviera en la brecha plantado a favor del pueblo. Pero
Y cuando usted observa esto, se da cuenta que intercesión es hacer vallado. Diga conmigo, hacer vallado y ponernos en la brecha. Pero dígalo fuerte, ponernos en la brecha. Muy bien, delante de Dios y pedir. Pedir por qué, Byron, pedir por nuestros amigos. Pedir por qué, Byron, por mi familia, por mi casa. Interceder es pelear una buena batalla. Aquí en este verso estamos viendo algo que Dios no vio en todo el pueblo de Israel. En este caso, la historia de Ezequiel narra que Dios no vio en el pueblo de Israel a alguien que se levantara y que hiciese ese vallado. Pero ahora sí lo miramos desde otro ángulo y vemos esta historia donde Dios pueda decir: allí en casa del Padre hay gente que se levanta. Allí en casa del Padre hay gente que está en la brecha. Allí en casa del Padre hay discípulos que están orando por sus amigos. Allí en casa del Padre se está clamando de día y de noche. Allí en casa del Padre se está declarando la victoria sobre la vida de sus amigos. Victoria sobre el alcoholismo, sobre las drogas. Victoria sobre las familias rotas para que sean restauradas. En casa del Padre se está declarando victoria sobre la enfermedad, el cáncer, el SIDA, la depresión. Dios está viendo en casa del Padre gente que se está levantando en oración, en vallado y diciendo: en esa iglesia se está clamando, yo les voy a dar la victoria. Papá Dios, el Padre está observando y se está dando cuenta que allí en Madrid hay una iglesia que está clamando. La historia de Ezequiel es una historia contraria. Dios no halló, pero qué maravilloso es que Dios puede observar su iglesia a día de hoy y decir: en esa casa se está orando, se está intercediendo. En esa casa hay jóvenes que están clamando por sus padres. En esa casa hay jóvenes que están orando por la enfermedad y les voy a dar la victoria sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Fíjese que en esta palabra nos enseña que Dios estaba buscando. Por eso como iglesia nos tenemos que levantar en oración. ¿Cuánto oro, Byron? ¿Cuánto debo de orar? ¿Cuánto debo de interceder? ¿Cuánto debo de clamar a Dios? Ora hasta que lo veas. 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 Mira al que está a tu lado y dile: ora hasta que lo veas. No dejes de clamar, iglesia, hasta que lo veas. Ora las veces que tengas que orar en el día. Daniel oraba 3 veces al día. Y a veces nosotros nos levantamos y medio damos gracias a Dios 5 minutos, salimos al trabajo, hacemos de todo, y esa fue nuestra oración del día. Algunos dicen la oración de la comida también cuenta, Byron, cuando le da gracias a Dios por los alimentos. Pero no, aquí estamos hablando de una oración con devoción, de una oración con pasión, con vehemencia, de un clamor desesperado delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que oramos por nuestros amigos hasta que las rodillas nos dolieron? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros amigos, por nuestra familia, hasta que las lágrimas caían de nuestro rostro y vimos el resultado de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que clamamos al Señor de tal forma para ver su respuesta? Estaba leyendo el otro día una historia, y es que en la Argentina, no sé, de los años 60, 70, hubo unos jóvenes que estuvieron clamando por un avivamiento. Y dice la palabra de Dios que esos jóvenes se arrodillaban y ponían su cara en la pared, y que dice que no se levantaban de ese lugar y oraban por un avivamiento en Argentina hasta que la pared estaba encharcada de las lágrimas de esos jóvenes, porque querían ver un avivamiento de parte de Dios. El avivamiento, iglesia, no es un movimiento. El avivamiento empieza aquí dentro. Aquí dentro. El avivamiento es lo que hay dentro de ti. Y esos jóvenes dice que se arrodillaban y clamaban, y la pared quedaba encharcada de sus lágrimas, y oraban y clamaban por un avivamiento. Y en esa época hubo un avivamiento en Argentina como no se ha visto. La gente corría a la presencia de Dios. Sanidades, milagros, señales. De todos esos movimientos de esos años en Argentina nacieron grandes hombres de Dios. ¿Pero por qué, iglesia? Porque la iglesia necesita levantarse en un clamor.
La iglesia necesita levantarse en oración. En Lucas 18 hay una parábola que la voy a parafrasear porque no me da tiempo. Quedan 45, como dicen por ahí. Pero en Lucas 18 está la parábola de la viuda y el juez injusto, iglesia. Y nos damos cuenta que esta viuda llegó a un juez injusto a pedirle que le hagan justicia. Y dice la palabra de Dios que el juez no le hacía caso, no le hizo justicia. Dice la palabra de Dios que esta viuda estuvo ahí delante del juez de día y de noche. Diga conmigo, de día y de noche. Estuvo clamando al juez de día y de noche. Y fíjese que la palabra de Dios es clara. Dice que era un juez injusto. Y el juez injusto, como la viuda lo estaba incordiando, lo estaba molestando y estaba detrás de él de día y de noche, le hizo justicia. Y Jesús enseñaba esta parábola y dice: si un juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre no va a hacer con sus hijos? Parafraseando la historia nos damos cuenta y dice: cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque la oración que se repite, la oración que se hace, la oración que se clama, es una oración con fe. La gente piensa que uno tiene que orar una vez y nos excusamos en decir: bueno, si yo oro y pasa, era porque Dios estaba en el asunto. Pero si yo oro y no pasa, quizás Dios no lo quería. Error. Es mío, error. Esto es como la publicidad, error. No, porque Jesús nos deja esta parábola. Porque la oración tiene que ser una oración constante. A lo mejor usted un día por un enfermo dice: bueno, yo oro por el enfermo, no se sanó, no vuelvo a orar por él. No, porque aquí no está diciendo a los que claman día y noche. A los que claman día y noche. Esta parábola me está hablando de repetir, de volver a hacerlo, de volver a orar, de volver a hacer. Si usted va a orar por un enfermo y no se sana, vuelva y ore por él. Y si lo vuelve a ver, vuelva y ore por él. Y usted dígale: Señor, yo voy a orar porque ese enfermo se va a sanar. Yo voy a orar porque ese enfermo se va a levantar. Yo voy a orar, Señor, las veces que haga falta, porque tengo fe de que tú lo vas a hacer. ¿Por qué, Señor? Porque tu palabra lo dice y yo lo creo. Por tus heridas hemos sido curados, Señor. Y eso habla en pasado, Señor. Nosotros ya fuimos curados y creo por la sanidad de ese enfermo, Señor. Yo creo por la restauración de mi familia, Dios. No sé cuántas veces tengo que orar, no sé cuántas veces tenga que postrarme, Señor, pero yo lo creo y voy a seguir orando y no voy a desistir. Mis ojos no se van a cerrar, Señor, hasta que yo lo vea. Yo voy a clamar de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche hasta verlo, Dios. Lo voy a hacer, voy a clamar. Vamos a clamar, iglesia. Vamos a clamar. Ora hasta que lo veas, ora hasta que lo veas. La gente piensa que las respuestas del cielo a veces son rápidas y es por falta de fe que no sucede. No es por falta de fe, es porque necesitan seguir regándose con oración. La fe tiene que ver con pedir y volver a pedir y volver a pedir y volver a pedir. Alguna vez alguien dijo: no todo lo que brilla es oro, pero cuando oro todo brilla. Cuando preparaba esta palabra entendía aún más la importancia de orar y de orar unos por otros, la importancia de un discipulado. Por ejemplo, yo no me sé el nombre de todos. Yo no me sé el nombre de todos los que estamos aquí. Pero por ejemplo, tu líder sí lo sabe. Y él está orando por ti. Tú tienes a alguien que ora por ti. Y tú deberías de ser alguien que ora por alguien más. Tú tienes que dar de gracia lo que recibes de gracia. Y tú también tienes que orar por alguien más, iglesia. Por eso hemos tomado estas hojas y vamos a escribir nuestros 7 amigos, familiares, personas. ¿Por qué? Porque vamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si están orando por nosotros, oremos por nuestros amigos. Y yo vi una visión cuando preparaba esta palabra. Vi una red de pesca grande. Diga conmigo, grande. Era grande y estaba llena de peces, pero estaba abierta. Entendía que el Señor me estaba mostrando. Estaba abierta de tal forma que los peces volvían al mar. Y me daba cuenta que el líder que no ora, o la persona que no ora por su gente y no se mantiene orando por su gente, la red está así abierta, me decía el Señor. Y la gente se vuelve a escapar y la gente se vuelve a ir. Pero el líder que se mantiene orando mantiene la red cerrada. Y el Señor me recordaba que por eso llamó a Pedro a ser pescador de hombres,
Porque Dios nos ha llamado, iglesia, a ser pescadores de almas. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado a orar por nuestros amigos. Y nuestros amigos, los que están escritos aquí, van a ser traídos de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ellos van a salir de las tinieblas y van a venir a la luz de Dios. Y es que el Señor nos llamó a ser pescadores de hombres. El Señor nos llamó a llevar su palabra, a predicar las buenas noticias. La unción está sobre nuestras vidas para predicar el año favorable del Señor. Pero Byron, parece que vosotros los cristianos siempre predicáis cosas buenas, parece que nunca pasa nada malo. Pero es que cuando tú lees la palabra de Dios, que está aquí dentro del ordenador, ¿vale? Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de que en la Biblia hay noticias y buenas noticias. Tú no vas a ver en el vocabulario de Dios diciendo, no, deseo que seas enfermo, deseo que seas pobre, no vas a ver en eso en el vocabulario de Dios. El vocabulario de Dios es: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El vocabulario de Dios es: tú y tu casa van a servir al Señor. El vocabulario de Dios es: Él se hizo pobre para que fuéramos ricos, cargó nuestra maldición para que fuéramos benditos. Ese es el vocabulario de Dios. Y para que tú seas sano, Él cargó con nuestra enfermedad. Ahí vemos el vocabulario de Dios. Eso es lo que Dios nos deja en su palabra, para que tú y yo podamos orar e interceder. Y tenemos que hacer ese vallado, iglesia, levantarnos a orar. Yo no sé lo que el Espíritu te está hablando en esta temporada, pero hay temporadas donde Él te levanta de madrugada. No digas, uy, ¿qué será? Me he despertado. No, levántate a orar si Él te está llamando. Si tienes que orar 3 veces al día como Daniel, hazlo. Lo importante es que ores, es que clames. ¿Por qué crees que en la Biblia nos enseña a orar de esa forma? Y para afirmar eso que te estoy diciendo, en Lucas 11, del 5 al 10, lo voy a leer rápido. Lucas 11, del 5 al 10. Luego utilizó la siguiente parábola, la siguiente historia, para enseñarles más acerca de la oración. Y ojo, quiero hacer un énfasis en esto antes de leerlo. Jesús primero aquí enseña a los discípulos a orar. Los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseña a orar de una forma y deja una oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y deja un modelo de oración. Deja un modelo de oración para que nosotros tomemos ese modelo para orar. Voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Algunos me están viendo raro. Un modelo de oración es que tú no como un lorito repitamos toda la oración, aunque la puedes repetir, ¿sabes? Pero no es como que un lorito repitamos todo el rato lo mismo. No, es un modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos está enseñando que en la oración tenemos que entrar delante de Dios como nuestro papá, el que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Lo primero, en el modelo de oración, Jesús nos está diciendo: entra santificando el nombre de Dios, entra alabando el nombre de Dios, entra adorando a Dios. Es lo que hace uno con ese modelo de oración. Usted no entre solo en la oración y dice: Señor, te doy gracias por los alimentos, por mis amigos, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén. No, eso no es. No hay ahí un modelo de oración. El modelo de oración es entrar delante de la presencia de Dios, delante de nuestro Padre, y adorarle. Adoración, alabanza no es solo aquí en la iglesia o en la casa. Adoración es un estilo de vida, de obediencia y sacrificio delante de Dios. Y alabanza no es solo aquí cuando yo canto una canción. Alabanza es yo levanto las manos en mi casa a pesar de las dificultades. Alabanza es yo levanto las manos en mi casa delante de Dios porque sé que Él es digno, que Él es santo y que Él es bueno. No solo aquí en la casa. Alabanza es yo me postro delante de Dios porque sé que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo aquí, en mi casa también. Y cuando lo hago en la casa tengo la costumbre de hacerlo delante de Dios, que lo voy a hacer también aquí en la casa. Alabanza es decirle al Señor: tú eres el digno, tú eres el santo, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor. No hay nada fuera de ti. Todo fue hecho en ti, Señor. ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Y cómo no te voy a servir, Señor? Y usted tiene que entrar con esa actitud delante de Dios. Venga a nosotros tu reino.
pues empiezo a orar, Señor, venga tu reino sobre la casa, venga tu reino sobre mi familia, que se establezca, Dios, tu palabra, que se haga tu voluntad en mi vida y en mi casa, Señor. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, Señor, y que tu reino se establezca. Oro por mis amigos, Señor Padre, tómalos en el nombre de Jesús, tráelos a tu Hijo. Aquí tiene también parte del modelo de oración. Tráelos a tu Hijo, Padre, quita toda ceguera espiritual en ellos, convéncelos del pecado, Señor, y que se arrepientan de ello, y dame la oportunidad y la claridad de predicarles el evangelio, Padre. Sálvalos a ellos, Padre. Salva mi casa, salva mi familia, Padre. Trae sanidad, trae vida, Señor. Padre, salva a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, Padre. Salva a mis amigos, a mis compañeros de instituto, de la universidad, Padre. Sálvalos. Venga tu reino. ¿Cuándo fue la última vez que oró así? Pues es lo que tenemos que empezar a hacer, iglesia. Hágase tu voluntad, Señor. En la oración Jesús nos enseña a perdonar, porque como iglesia somos seres humanos y pasamos por ofensas. Pero no es para que tú digas, bueno, hoy me ofendieron, me voy de esta iglesia, voy a buscar otra. Se me chispoteó, pero lo tenía que decir. Iglesia, amigo o amiga que estás aquí, vas a ir a otra iglesia y vas a ver defectos también. Y te vuelves a cambiar de iglesia y vuelves a ver defectos en la gente también. Y te vas a cambiar de lugar y a lo mejor te van a ofender. No es dónde vas, es que sepas dónde tienes que estar. Quizás son pocos para algunos, pero desde mis 19 años llevo en el Señor. Son 15 años ya, tengo 34 aunque no parezca. He tratado de dedicar toda mi juventud al Señor, mis fuerzas, mi vida, y todavía me queda para largo, ¿vale? Me queda para largo, hay Byron para largo, ¿vale? Pero yo sé, cuando yo vine a esta casa, yo sabía que tenía que estar aquí. Uno se planta y uno pasa por problemas, dificultades, ofensas, pero uno no se va por una ofensa. Uno permanece en un lugar porque sabe que Dios lo plantó a uno en un lugar. Entonces yo no puedo andar moviéndome de un lado a otro, no es sano, no es bueno. Uno tiene que plantarse en un lugar. Y Jesús nos enseña a perdonar. ¿Por qué? Porque si uno vive con un corazón lleno de odio y de rencor, tu oración no va a ningún lado, es un estorbo. Si vives odiando a tu papá, amigo, amiga que estás aquí, por las cosas que él hizo, es un estorbo. Si vives odiando al ex o a la ex, es un estorbo. Sana tu corazón, sana tu vida. Uno no puede vivir odiando a la gente con rencores en el corazón, es un estorbo. Cierro el paréntesis del modelo de oración. Entonces, en este contexto, el Señor nos habla y nos dice. Luego utilizó, o sea, después de enseñarles esta parte de la oración, Jesús les dice una historia para enseñar más acerca de la oración. Diga conmigo, más acerca de la oración. O sea, ven que siempre hay que leer el contexto de la Biblia entero, porque a veces la gente se queda, bueno, Padre nuestro y tal, y bueno, y ya, no. Jesús sigue enseñando de la oración. Esto es parte de orar. Y dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Les dice, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes. Ya conmigo, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, ojo, aquí va la clave. Aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará. Iglesia, si sigues orando el tiempo suficiente, Dios te va a dar la victoria. Iglesia, si sigues tocando el tiempo suficiente, Dios va a traer sanidad sobre esa persona. Iglesia, si sigues tocando el tiempo suficiente, van a ir los 7 amigos y más ese día, esa noche. Pero hay que seguir tocando el tiempo suficiente, iglesia. Tenemos que levantarnos e interceder. Y sigue diciendo, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo. En esta versión me encanta porque lo dice, no dice pidan y se les dará, dice sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando. ¿Por qué dice sigan? Pues porque ya he llamado una vez, ya he tocado una vez.
Tengo que seguirlo haciendo. Ya he orado una vez, pero tengo que seguir orando. Tengo que seguir golpeando el mundo espiritual. Tengo que seguir orando. Tengo que seguir clamando. ¿Hasta cuándo, Byron? Hasta que lo vea, hasta que lo vea, hasta que lo vea y hasta que el Señor haga su voluntad y hasta que Él traiga sanidad, vida y libertad. Tengo que seguir haciéndolo. Me pega lo de nuestro pastor. Sigan pidiendo. Y termina diciendo: todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Iglesia, el tema de la oración no es un tema, o para los cristianos no tendría que ser un tema de un día a la semana, de un momento. La oración tiene que ser una oración constante. Hay un versículo súper largo en la Biblia en Tesalonicenses que dice: oren sin cesar. Y César se fue. No, mentira. Entonces, sin cesar, no sin César, sin cesar. Es decir, sin parar. Diga conmigo: tengo que orar todo el tiempo. Todo el tiempo. Primero busquemos nuestro tiempo de intimidad con Dios, porque una cosa no quita la otra, ¿vale? Es decir, hay gente que dice: Byron, yo oro cuando voy en el metro, cuando voy en el autobús y oro al Señor. Bueno, está bien, todo el tiempo estás orando, pero no tienes un momento para cerrar la puerta de tu habitación, que lo dijo Jesús, no yo. Mateo 6:6, en Mateo 6 en adelante: cuando ores, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en el público. Entonces, todo el tiempo no es solo lo hago en el metro, en el auto, no, todo el tiempo es todo el tiempo, pero saca el tiempo, dobla tus rodillas, clama al Señor, alaba a Dios en tu lugar secreto, adora a Dios, póstrate delante de Él. Solo un corazón agradecido, un corazón que adora, que alaba, sabe que en la presencia de Dios uno entra con gratitud, con devoción. Uno no entra de cualquier forma. Y eso incluso va a cambiar tu perspectiva a la hora de venir a la casa. Porque a la casa yo sé que Dios o el Espíritu Santo se está moviendo, lo sabemos, y Él está trayendo sanidades, milagros. Él está restaurando corazones, lo sé. Pero tu actitud a la hora de venir a la casa, cuando cambias tu tiempo de oración con Dios, va a cambiar. Porque vas a venir no solo a demandar de Dios, que es bueno demandar, en el buen sentido de la palabra me refiero, porque uno tiene alegría a la hora de recibir la palabra, uno levanta sus manos, ¿no? Pero me refiero también, uno viene a dar. Viene a dar. En la Biblia hay historias, y no sé por qué digo esto, porque ya no está en el bosquejo, pero en la Biblia hay historias como el rey David, el rey Salomón. Ellos ofrecían sacrificios a Dios, tenían que dar. Todos tenemos que dar a Dios nuestra vida, nuestra gratitud, nuestra alabanza a Él. Abraham no tenía hijos, Dios le da un hijo de la promesa, Isaac, y Dios se lo pidió y Él se lo iba a entregar, se lo iba a dar, lo iba a hacer. Pero ojo, cuando Dios sabía lo que Abraham iba a hacer y se lo iba a entregar, Abraham no se queda sin dar ofrenda. En ese instante se proveyó de ofrenda en el monte para poder ofrecer el sacrificio a Dios y no sacrificar a Isaac. Sí tenemos algo que dar, siempre hay algo que dar a Dios. Entonces nuestros tiempos de oración cambian y cambian nuestra perspectiva a la hora de venir a la casa, a la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces voy a orar? Pues hasta que lo vea. Acuérdate de eso. ¿Cuántas veces voy a orar? Pues hasta que lo vea. De día y de noche. De día y de noche. En todo tiempo. En todo tiempo. De día y de noche. En todo tiempo. Avanzo. Porque es un tema muy extenso, pero he querido sacar un poco lo más importante que creo para esta temporada. Otro momento contaré otras cosas, pero lo más para que entiendas cómo tiene que ser el tiempo de oración o la oración en esta temporada. El intercesor también es un guerrero. Cuando tú lees la Biblia, yo alguna vez evangelizando con alguien alguna vez me dijo: Byron, pero el Antiguo Testamento tú ves guerras, ves un pueblo peleando contra otro, ves gente que muere y dice: ¿por qué?
Yo digo, pues sí, o sea, está allí, Dios lo dejó por algo, ¿no? Entonces, pero trataba de explicarle a esta persona que Dios nos deja un reflejo del espíritu que había en esos guerreros, del espíritu diferente que había en estas personas, para aprender algo de allí. Entonces, nosotros cuando leemos la palabra de Dios vemos guerreros valientes, como lo eran Josué, como lo era Caleb, como lo era David y sus valientes. Un ejemplo de Josué y Caleb, así diciéndoselo rápido, ellos fueron con 10 espías más, eran 12, cuando ellos iban a ver la tierra prometida. Y estos espías dicen que eran príncipes. Diga conmigo, príncipes. Entonces, cuando ellos van a espiar la tierra, regresan. 10 de estos espías, ojo, que eran príncipes de entre el pueblo, de entre las tribus, escogidos entre las tribus. Dice, los 10 de ellos dijeron con miedo, pues no, en ese pueblo hay gigantes, son grandes, ellos nos ven como langostas. Y era mentira, ni siquiera los habían visto. Nos ven como langostas, no podemos, es un pueblo peligroso, es un pueblo grande. Y fíjate que Josué y Caleb se levantaron delante de ellos, lo callaron a la congregación y animaban al pueblo y decían, no, vamos, sí podemos. Incluso uno de ellos dijo, los vamos a comer como panes. Fíjese. Entonces, al final, en esa historia, vemos los guerreros valientes que eran ellos. Y no es el título que tengamos, iglesia, porque esta gente tenía un título de príncipe, pero se veían como insectos. Ah, no, nos ven como langostas. Sí, te ven, pero si ni siquiera te vieron. Pero vemos que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, un espíritu aguerrido, un espíritu de conquista. Y creo que en un avivamiento Dios quiere que la iglesia capte el espíritu de la casa y digamos, no, esta es una temporada para orar, para ser unos guerreros en la fe, para ir a más en el Señor. Si usted se da cuenta, David también peleaba contra osos, contra leones, peleó contra Goliat y Dios le dio la victoria. Era un guerrero y tenía él unos valientes. Cuando esos valientes conocieron a David en estas historias, dice la palabra de Dios que ellos estaban quebrados, que estaban rotos. Es decir, estaban en quiebra, ¿vale? O sea, literal dice la palabra de Dios que estaban quebrados. Pero llegaron a ser guerreros diestros. Uno de ellos un día mató a 800 en un día. Yo dije, wow, Señor. Hace años cuando leí esa historia de los guerreros y los valientes, yo dije, Señor, qué cosa más impresionante, ¿no? Porque uno ve la peli de Hollywood y uno ve ahí al tipo, ¿no? Al protagonista que va y y él solo contra 30, 40 soldados y los masacra a todos y les da una paliza, uno solo. Y uno que dice, nah, eso es una peli, eso es mentira, es mentira, es mentira. Uno dice, es mentira. Pero tú lees la palabra de Dios y te das cuenta que un solo hombre mató 800. 800. O sea, es de locos. Un solo hombre mató 800 y era un guerrero valiente. Dice que otro día otro valiente de David, él tenía selectos 3 y luego tenía 30 también, que eran unos cracks todos, como para meterse con uno de ellos, ¿no? O sea, y otro peleó. Dice, un día otro peleó hasta que la espada se le quedó pegada en su mano. O sea que mató filisteos a diestra y a siniestra. La espada se quedó pegada en su mano. Dice que peleó tanto en el día que él no pudo abrir la mano de la empuñadura. Se le quedó pegada. Otro valiente peleó por un terreno pequeño con lentejas. La palabra de Dios lo dice así, un terreno pequeño con lentejas. Pero yo creo que esos valientes sabían que no se iban a doblegar delante del enemigo. Esos valientes, puede ser un terreno pequeño, puede ser un campo pequeño de lentejas, pero a este valiente dijo, no, eso le pertenece a mi pueblo y a mi casa. El enemigo no se va a llevar nada, no se va a llevar nada. Y dice que peleó contra los filisteos y los mató, porque el pueblo de Israel había huido porque había sido perseguido por ese pequeño campo de lentejas. Y hubo un hombre valiente que se paró en medio del campo y dijo, aquí no se llevan estos filisteos nada, ni una lenteja se llevan. Y es como tú y yo, iglesia, nos tenemos que parar en intercesión. Aquí del diablo no es nada. El diablo no se va a llevar a tus hijos, madre que estás aquí o padre que estás aquí. Tus hijos no le pertenecen al diablo. El diablo no es nada, no es nada. Y es cuando tú te tienes que parar y dices, no, del diablo no es nada, no es nada. Y yo voy a pelear en oración y Dios me va a dar la victoria.
No, esa sanidad no viene de Dios. Perdón, esa enfermedad, la sanidad sí viene de Dios. Esa enfermedad no viene de Dios. Pero Dios sí me va a dar la sanidad para que yo pueda ir y orar por esa persona y esa persona sea sana. A veces hay amigos que se están perdiendo y tú dices, no, eso que nuestros amigos están viviendo no viene para perdición, porque no son para el diablo. Yo voy a orar, yo voy a clamar, porque al diablo no le pertenece nada, ni mi familia, ni mis amigos, nada, 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 nada. Yo voy a orar, voy a clamar y Dios me va a dar la victoria, Dios me va a dar la victoria, Dios me va a dar la victoria. Dele ese aplauso al Señor. Del diablo no es nada. La palabra de Dios dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Quien tiene que huir no somos nosotros, es el enemigo. Hagan frente al diablo, dice en otra versión. No aceptes la enfermedad, hazle frente. No aceptes que los hijos están perdidos y que se van a perder. Haz frente. No aceptes que tu casa se pierde o se daña o se pervierte. Hazle frente. No aceptes, iglesia, la miseria y la pobreza. Hagamos frente, porque el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria. Dios va a prosperar aún más esta casa. ¿Por qué? Porque le tenemos que construir una casa a Él. Por eso Dios va a levantar y va a levantar familias prósperas. No aceptamos la miseria. No aceptes a los amigos que apuntaste en esta hoja que se pierden. Todos llegan, todos son salvos, nada se pierde. Hagamos frente y Dios nos va a dar la victoria. La palabra de Dios dice: las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. No van a prevalecer sobre la iglesia. Y yo creo que aquí hay una iglesia que ora. Yo creo que aquí hay una iglesia que clama. Yo creo que aquí hay una iglesia que se pone de rodillas delante de Dios y no se va a cansar de clamar. Eso es avivamiento, iglesia. Una iglesia avivada. Una iglesia que hace temblar las tinieblas. Eso es la iglesia que tenemos que ser. Hoy en día no tenemos que pelear físicamente, quizás contra filisteos, contra una tierra, pero su palabra dice en Efesios 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y acabando esto, estad firmes. Estad firmes. Y nos dice: ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Lo vuelve a decir: ¿cuándo hay que orar? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Ojo, estaba escribiendo otra vez desde la cárcel, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Amigos, esta no es una lucha contra mujer, contra tu marido, contra tus hijos. No es una lucha contra nuestros amigos, es una lucha en el mundo espiritual. Quiero ir concluyendo con esto. Y el mundo espiritual es real, iglesia. El mundo espiritual es real. Yo no soy de las personas que sataniza todo y que ve demonios en todos lados. O sea, no satanizo todo, pero el mundo espiritual es real. Y el mundo espiritual es tan real que hay ataduras espirituales en nuestros amigos, muchas veces en nuestras casas, maldiciones generacionales que a través de Jesucristo son rotas en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado una legalidad, Dios nos ha hecho libres. A través de la sangre en la cruz de Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados y nuestras deudas. Había rebeldía en nuestra vida y Él cambió todo eso. ¿Para qué? Para que seamos libres. Había una falta de perdón y Dios nos enseñó a perdonar. ¿Para qué? Para que seamos libres. Hay ataduras en el mundo espiritual. La legalidad viene a través del pecado, la rebeldía, la falta de perdón y muchas cosas más. Estos principios son importantes, pero hay un mundo espiritual. A lo mejor hay alguien que diga aquí: Byron, pero mi vida, en mi casa,
Hubo divorcio y se divorciaron mis antepasados y mis padres y yo llevo una historia mala también en ese sentido. Es una maldición que se va a romper en el nombre de Jesús. Cerramos la puerta a la legalidad que le da Satanás del pecado, la rebeldía, faltas de perdón. Y en el nombre de Jesús se rompe toda atadura. Hay maldiciones de vicios y de cosas que ocurren en nuestra vida. Pero si se da cuenta, esas ataduras espirituales, esos principados, esas potestades que habla la palabra de Dios, esos gobernadores de las tinieblas, esa es nuestra lucha, amigos. Pero es una lucha en la oración. No es una lucha que veas demonios en todos lados, pero es una lucha en la oración. Es una pelea por nuestros amigos en el mundo espiritual. O dime, tú que ya llevas un tiempo en la iglesia o liderando o ves live, o dime si cuando llegaste al Señor no está siendo complicado y la cosa se pone más dura o difícil. Y aparecen situaciones, problemas, circunstancias. Y hay oposición. Y hay opresión muchas veces. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra la gente. Es contra lo que se mueve detrás. Las tinieblas que hay detrás de eso. Cuando estamos sin Cristo, estamos en las tinieblas. La gente piensa que hay un punto medio. No hay punto medio. La gente piensa que, bueno, no estoy con Dios, pero no hago nada malo. No, créeme, no hay punto medio. O estás con Dios o estás con el diablo, no hay más. Y la gente piensa que no, bueno, no estoy con el diablo, o sea, pero la gente piensa que, bueno, que cuando alguien está con el diablo es que es un satanista o que está endemoniado. Hay espíritus detrás, pero no tiene solo que ver con eso. Porque, repito, o estoy con Dios o no estoy con Dios, o estoy del lado de las tinieblas. ¿Por qué, iglesia, dices esto, Byron? Y perdóneme que hable de esto, no sé ni por qué lo hablo, pero es que es así literal. Hay cielo y hay infierno, no hay mitades. No hay purgatorio que te quemas y te chamuscas un rato y te vas para arriba. No, eso no existe. No existe. O es o con el Señor o sin el Señor. O nos vamos para el cielo, iglesia, o no. Y el cielo no te lo ganas con obras buenas. El cielo alguien lo pagó. Fue Jesucristo. Es por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido, que no lo merecía ni yo ni ninguno de nosotros. Porque Jesús era inocente. A él no lo crucificaron, él se entregó. Recordemos eso. Se entregó por amor a ti, por amor a mí y por amor a nuestros amigos. Él se entregó por amor. Y Él viene a tu vida, iglesia. Y Él, cuando entra en tu vida, Él rompe toda maldición generacional, toda maldición de enfermedad, toda maldición de pobreza y de miseria. Y rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Él viene a tu vida. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Y ojo, que solo dice a una iglesia, porque lo habían dejado por fuera. Él está a la puerta y llama. Quiero tocar un punto más rápido para ir concluyendo. No sabía si decirlo o no, pero siento de parte de Dios decírtelo, porque a veces también nos confundimos con esto. En el mismo contexto de la oración de Lucas 11, de lo cual te estaba hablando, en la misma historia, en el mismo capítulo, si quieres verlo así, pero en esa misma parte, en el mismo contexto, Jesús dice, más abajo de lo que te leí en Lucas 11, cuando dice sigan pidiendo, tal. Lucas 11, del 11 al 13, creo que no se los pasé a los chicos, pero te lo leo. Ustedes, los que son padres, en la NTV voy a leerles. Lucas 11, del 11 al 13. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, le darán un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, ahí estamos todos nosotros, ¿vale? Gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos.
cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y le recuerdo que vengo del mismo contexto que leí, donde Jesús nos enseñó que el amigo que va y toca la puerta y que dice sigan pidiendo, sigan llamando, sigan tocando. En ese mismo contexto él habla de pedir al Padre el Espíritu Santo. Porque, iglesia, tú tienes que clamar hasta que se produzca un hambre dentro de ti y que tú no puedas vivir sin el Espíritu Santo. Pero no digas un día, Señor, lléname, no sentí nada. Bueno, es voluntad de Dios. No, ¿qué tienes que seguir haciendo? Seguir pidiendo. Y Dios, que es Padre, que es nuestro Padre y que es bueno, como ve que tú estás ahí, Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu Espíritu Santo. Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu Espíritu Santo. ¿Sabes qué va a hacer el Señor, que es nuestro Padre? Pues te lo va a dar. Un consejo, iglesia: cuando se esté orando por gente aquí delante, cuando hagan un llamado, no nos quedemos como espectadores en nuestro lugar a ver qué le pasa al hermano, por qué se cae, por qué llora. Eso es un buen momento para tú decirle a Dios: Señor, dame de tu Espíritu Santo, Padre, lléname. Y no estar viendo, sino diciéndole al Padre: Padre, lléname, lléname, Padre, lléname. Y vas a ver que Dios va a llenar tu vida. Pero recordemos que estamos en el contexto de sigan pidiendo, sigan llamando, sigan clamando, sigue haciéndolo, iglesia. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo. Qué bendición hoy la palabra de Dios. Dios ha hablado tanto en mi corazón. Qué bueno es poderse congregar todos juntos y que Dios nos hable así de una manera tan especial. Si tú has estado escuchando esta palabra y reconoces que hasta el día de hoy no habías aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, reconoces que es a través de Él que obtenemos también la vida eterna. Hoy te quiero guiar en una oración de fe en la cual puedas repetir después de mí. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con fe, creyendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que entregaste, Dios, la vida de tu Hijo Jesús en la cruz por amor a mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Creo que hoy tengo vida eterna y soy hecho hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, es así sea. Así que así sea todo lo que tú has creído y le has dicho ahora a nuestro Dios. Vamos también a honrar al Señor en este día. Hoy es día del Señor y tenemos que darle, tenemos que no desaprovechar esta oportunidad. Y te quiero leer algo que está en la palabra en Proverbios 11, del versículo 24 al 25, y dice: quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. De verdad que me encanta este versículo porque dice que quien es generoso progresa en la vida. Y quien no quiere progresar, quien no quiere avanzar, quien no quiere ir a más. Y la Biblia, la palabra de Dios nos da la clave y es la generosidad. Y termina el versículo diciendo: porque lo que uno siembra, cosecha. Así que hoy tenemos la oportunidad de sembrar a Dios. ¿Y cómo vamos a sembrar? De una forma abundante, para que nuestra cosecha, nuestros lagares sean abundantes y estén repletos de esa sobreabundancia de parte del cielo. Lo podemos hacer a través de nuestra página web www.casadelpadremadrid.com. En el apartado donaciones, entra ahí, dale el clic y vas a tener toda la información para poder hacerlo en este día y poder honrar al Señor. Ahora te quiero invitar que no te vayas, sino que te quedes, y sobre todo si tienes algún pequeñín ahí cerca tuyo y que se haya levantado, llámale para que también esté delante de la pantalla y permita ser también transformado a través de la palabra de Dios, porque se viene Igle Kids. Así que seguimos disfrutando de este servicio.
Perlita, ¿cómo estás? Hola, Lanita, ¿qué tal? Bien, mira mi falda, mira mi reloj y mira mi collar. ¡Qué chuli está! Claro, porque me la ha regalado mi mamá. ¡Uy, qué bonita! Claro, porque yo soy la más bonita. Mi mami me dice que yo soy la más guapa de todas. No eres la más bonita, todos somos iguales. No, porque tú no estás bonita. Mira tu ropa. Pero Jesús pagó un precio por todos nosotros. Jesús, ¡Claro! un Y precio. Él nos da cosas muy bonitas, más bonitas que tu collar y tu falda y tu reloj. Pero más caro que mi collar y mi falda. Muchísimo Nah. más caro. ¿Qué va? No te creo, no te creo. Sí, el precio que Jesús pagó nos da un valor inigualable. ¿Valor? ¿Qué valor? ¿De qué valor me hablas? Jesús pagó un precio alto que nadie lo puede pagar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No lo sé. Porque Él dio su sangre y nos limpia, nos perdona Ah, ¿y nos limpia de qué? de todos tus pecados, de las mentiras, de tus desobediencias y de todo lo malo que has hecho. ¡Hala! Perlita, pero qué guay. ¿Cómo hago para que me perdone? Pues es muy fácil. ¿Sí? Claro, Lanita. ¿Qué debo de hacer? Lo único que tienes que hacer es repetir la oración conmigo. Vale, pero ¿qué digo? Dime. Pon tu manito en tu corazón ¿Sí? y tienes que repetir conmigo. Vale. Señor Jesús, Señor Jesús. te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Gracias Gracias por perdonarme por perdonarme y escribir mi nombre y escribir mi en nombre el libro de la vida en el libro de la vida y darme vida eterna. y darme vida Gracias, eterna. Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué, Lanita? Dime. Ahora que tienes a Jesús en tu corazón, puedes invitar a más niñas ¡Hala! Sí, qué divertido. en tu cole, a tus vecinos, a tus primos, primas. a tus hermanos, a todos. Sí, qué guay. yo ¿Sabes quiero, por qué? yo quiero. Porque Jesús pagó el precio por todos y tenemos un valor. O sea que grande. todos valemos igual. ¡Claro! Ah. Nada de lo material vale tanto como la sangre de Jesús. O sea que yo valgo más que este collar. ¡Uf! Muchísimo. ¡Qué guay! ¡Qué Ya, guay! Lanita. ¿Y sabes qué? Que el precio que Jesús pagó nos da alegría, nos da paz, nos da felicidad, nos da mucho amor para todos. Sí, ay, sí, porque yo a veces Claro. mantenía un poco triste. Pero ahora ya no vas a estar triste. No, porque tengo a Jesús en mi corazón. Ya no te vas a sentir sola. ¡Qué guay! ¡Qué Claro. bien! Gracias, Jesús, por la alegría que nos das. Gracias, Jesús, por el gozo que nos das. Y así vamos a invitarles a todos los que nos están viendo a que nos sigan en las redes sociales. ¿A cuáles, Lanita? Nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, por YouTube y por Facebook como Casa del Padre Kids para que nos sigan viendo todos los domingos.